clasificaciones, productos de bambú se incluyeron dentro de la partida 4421, productos de bambú también acá dentro de la 4419. En la 4419 había artículos de mesa o cocina de madera y se incluyó una subdivisión para los que sean únicamente de bambú, esto igual por parte de Japón. Ahora, por ejemplo, un caso emblemático es la apertura para lámparas LED. Hace más o menos unos 4 o 5 años se empezó a usar el tema de las lámparas LED, pero no encontrábamos en ninguna parte del arancel clasificación para este tipo de productos, ¿no es cierto? Entonces, por su naturaleza, generalmente se clasificaba en una partida que se conoce como de función propia. Ahora ya hay una apertura para lámparas LED exclusivamente, ¿no es cierto? Ya a nivel regional y a nivel nacional tenemos ciertas nomenclaturas. Siempre va a ser el mismo sistema armonizado la base, ¿no es cierto? Pero cada región puede crear su propia nomenclatura. Es decir, pueden incluir partidas a nivel de 8 y 10 dígitos. Para el caso del Mercado Común del Sur, que es Mercosur, su nomenclatura se conoce como Nomenclatura Común del Sur. Para el caso de la Comunidad Andina, su nomenclatura arancelaria se conoce como Nandina. Y para el caso de Centroamérica es el Sistema Arancelario Centroamericano. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas nomenclaturas? Lo que yo les decía, solamente a partir de 8 y 10 dígitos, porque cada país puede crear una nomenclatura o una subdivisión de partidas de acuerdo a su realidad nacional, pero siempre todos van a compartir hasta el 6º dígito la misma estructura, ¿no es cierto? Ok, bueno, aquí vamos a ver lo que tenemos más cerca, que es el ALADI, por ejemplo. Entonces, en la nomenclatura del ALADI, ¿no es cierto?, hay una nomenclatura específica y es hasta 8 dígitos, ¿no es cierto? En este caso, este es un arancel, la NALADISA es un arancel que únicamente utiliza en los países del ALADI, ¿no es cierto? Y no tiene un carácter arancelario, es decir, solamente nos va a presentar la estructura para que los demás países tengan como base eso, ¿no es cierto? Dentro de los países de la ALADI se encuentran, por ejemplo, todos los del área latinoamericana, incluye Mercosur, incluye países de Centroamérica y Comunidad Andina también. Ya más cerca todavía, en cuanto a la nomenclatura andina, que es la nandina, ¿no es cierto? Igual esta sí ya tiene consta de 8 dígitos, ¿no es cierto? Y esta sí ya es una nomenclatura arancelaria. ¿Por qué? Porque ya incluye un arancel. Entonces, el archivo que estábamos viendo es una nomenclatura arancelaria. ¿Por qué? Por ejemplo, para este tipo de productos, nosotros siempre vamos a tener ya en el arancel la unidad física, ¿no es cierto?, que puede ser diferente de la unidad comercial, ¿no es cierto? Porque los embutidos puede que me vendan por unidades o puede que me vendan por cajas, pero siempre para el arancel y para efectos de clasificación y de estadísticas lo vamos a declarar en kilos. Y, por ejemplo, este tipo de productos tiene un arancel del 30%, ¿no es cierto? Y si ya luego vamos a ver, por ejemplo, en la página de la aduana, donde ya conociendo qué código arancelario le corresponde, yo puedo ver qué restricción tiene que cumplir. Por ejemplo, para el tema de los alimentos, de ley necesita registro sanitario. Ok. Bueno, nadie me ha alzado la mano, no tengo preguntas, así que avancemos. Creo que hasta ahí está claro este tema, ¿ok? Ahora sí ya vamos a adentrarnos en lo que es la clasificación de las mercancías, ¿no es cierto? Primero, ¿qué son las reglas generales de interpretación? En primer lugar, las reglas generales de interpretación son reglas base que a mí me permite interpretar el arancel y otorgar un código a un cierto tipo de producto o a un producto específico, ¿no es cierto? Básicamente me da las pautas generales para yo poder decir, este código es el que corresponde. Expone los principios o la filosofía en la cual se basa el sistema armonizado para clasificar las mercancías y me permite clasificar de la misma forma aquí en la China o en cualquier otro país. Entonces, cualquier país del mundo va a clasificar con las mismas reglas de clasificación, ¿no es cierto? Las reglas generales de interpretación, o también conocidas como RGI, que es su acrónimo,
En primer lugar, establecen un orden, se establece que deben aplicarse secuencialmente, es decir, yo voy a aplicar siempre la primera regla, de ahí me voy a ir a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta. No puedo aplicar a mi antojo, por así decirlo, ¿no es cierto? Porque ya vamos a ver el porqué, pero no puedo saltarme yo de la primera a la quinta o de la primera a la tercera. Siempre voy a ir por descarte. Es decir, si yo no puedo clasificar con base en la primera regla, voy a acudir a la segunda regla. Si no puedo en base a la segunda, a la tercera, y así consecutivamente. ¿Cierto? Y estas son las reglas generales de interpretación. Entonces, perdón, voy a volver. Ok. La primera regla, bueno, esta es una vista general, se conoce como regla general. Se aplica a la generalidad de los productos. La segunda regla se divide en dos, en la 2A y la 2B. La 2A la uso yo cuando voy a clasificar bienes que vienen desarmados, incompletos o que aún no se han terminado todavía. Por embalaje, por logística, me puede venir un vehículo desarmado y lo ensamblo acá, por ejemplo, ¿no es cierto? O me puede venir una bicicleta con todo menos una pieza. Entonces, ahí yo voy a utilizar esta regla 2A. La regla 2B voy a utilizar cuando yo tenga productos mezclados o cuando tenga artículos que están compuestos, por ejemplo, químicos. Por ejemplo, cualquier otro tipo de producto que tenga más de un componente. La regla 3 a mí me dice que yo la voy a utilizar cuando obviamente no he podido establecer la clasificación ni con la 1 ni con la 2 y tenga dos o más partidas posibles para un mismo producto, que se puede dar el caso, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo posiblemente dos o más partidas que pueda aplicar, me subdivide, por ejemplo, y me dice la 3A que voy a aplicar el texto más específico de partida, cuando no puedo aplicar el texto específico, cuando la regla 3B y la regla 13 me dice que ya tengo que aplicar por el orden numérico. Entonces ocurre que un mismo producto podría clasificarse en dos o más partidas. Puede darse el caso, pasa esto por algún criterio de clasificación. Luego tengo la regla 4, que es la de mayor analogía. Entonces, he descartado las reglas anteriores, no encuentro una descripción en el arancel para mi producto, pero por ahí el típico caso que ya lo vamos a ver incluso después entre paracaídas y parapente, por ejemplo. ¿No es cierto? Son análogos, son mercancías análogas. Luego tengo la regla 5, que me habla únicamente de los envases, contenedores, estuches, ¿no es cierto? La 5A sobre contenedores, estuches especiales, y la 5B, contenedores o estuches normales, por así decirlo. Y tengo la última regla 6, que se trata, que es similar a la regla 1, pero a nivel de su partida, es decir, a nivel de 5, 6, 8, 10 dígitos. Entonces, esas son las reglas de clasificación. Ok, puede que les suene en chino todavía, pero a medida que vayamos viendo ya las reglas de clasificación, vamos a ir entendiendo un poquito más. Quiero ver si es que alguien me alzó la mano. No, continuemos. Ok, ahora, ¿qué necesito yo saber para clasificar? No necesito conocerme de arriba abajo el arancel, porque es prácticamente imposible, porque ustedes vieron cuántas secciones, cuántos capítulos, cuántas partidas y subpartidas existen. Inge, le interrumpo. Pero, ¿qué necesito yo conocer? Hay una consulta. Ok, gracias, Verónica. Me dice, los implementos de protección como mascarillas, trajes de seguridad y guantes comparten la categoría de seguridad industrial o de implementos médicos. Ya, es muy buena pregunta. Como ustedes vieron, en primer lugar la clasificación se va a dar por estas reglas generales de interpretación, ¿no es cierto? Entonces, si es que hubiese en el arancel una categoría que me diga implementos médicos, iría ahí, ¿no es cierto? Pero la estructura del arancel actualmente no está hecha así, está hecha por su naturaleza, por la naturaleza del producto.
Y valga la pregunta, vamos a ver, ¿qué necesito yo saber para poder clasificar y qué necesito conocer de mi producto para poder darle una clasificación? ¿No es cierto? No sé si es que quedó por lo menos hasta ahí explicada la pregunta, porque vamos a avanzar en la explicación para que podamos ver cómo se clasifican mascarillas, cómo trajes de seguridad, cómo guantes, cómo implementos médicos. Ok, avancemos. Entonces, ¿qué necesito yo conocer de un producto? ¿No es cierto? Básicamente, no necesito yo, para clasificar no necesito conocer el arancel. Necesito conocer cómo aplicar las reglas y necesito conocer mi producto. Necesito saber de mi producto, ¿no es cierto? ¿Qué es el producto? ¿De qué se trata mi producto? ¿No es cierto? ¿De qué está hecho mi producto? Porque yo puedo tener guantes quirúrgicos de vinilo, que es final plástico, o puedo tener guantes quirúrgicos de nitrilo, que es caucho, ¿no es cierto? Hablando ya de este tema. O puedo tener otro tipo de guantes, guantes de lana, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante conocer, por ejemplo, para este tipo de productos, la materia constitutiva, ¿no es cierto? Aparte, ¿yo qué necesito saber? Para otro tipo de productos, ¿para qué sirven? ¿Cierto? ¿Cuál es su función? ¿Qué más necesito conocer yo? Por ejemplo, ¿cuál es la posible clasificación que le puedo dar? Entonces, por ejemplo, si yo ya conozco que es un guante quirúrgico de nitrilo y me acaban de decir que es de caucho, entonces básicamente yo me voy a ir al capítulo del caucho y voy a buscar por ahí. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que es una mascarilla elaborada de fibra de papel, ¿no es cierto? Ya no voy a ir a los demás, sino me voy a ir por su materia constitutiva. Y en general, para productos que no tienen mucho grado de elaboración, la clasificación se da por su materia constitutiva. ¿Ok? Y tengo que hacerme una pregunta generalmente. ¿Puedo clasificar este producto por la regla 1? Ya vamos a ver cuál es la regla 1. Y si no puedo por la 1, puedo por la 2 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver la primera regla general de interpretación. Bueno, recordemos sobre las reglas. En primer lugar, y básicamente, son 6 reglas. Sí, eso sí, hay que tener claro y hay que aplicarlas consecutivamente, ¿no es cierto? La regla 1, la regla 2 y así secuencialmente. Básicamente, eso es sobre las reglas de clasificación que hay que tener siempre en cuenta. Vamos a ver hoy, si es que avanzamos por lo menos hasta las reglas 2. ¿Cuál es la regla 1? Me decía que es la regla general, ¿no es cierto? ¿Qué me dice la regla 1? Primero me dice, los títulos de las secciones, capítulos y subcapítulos solo se usan para referencia o como indicativo. ¿Esto qué es lo que me dice? Entonces a mí me dice que por más que yo vaya al arancel y a mí me diga que la sección, por ejemplo, vamos a esto. Por más que yo vaya al capítulo 15, ¿no es cierto? Y a mí me diga grasas y aceites animales o vegetales, productos del desdoblamiento, no por eso va a estar establecido la clasificación ahí, porque los títulos, los textos de tanto de sección, de capítulo y de subpartida y de partida son solamente indicativos, solamente me sirven para guiarme. Entonces, ¿qué me define la clasificación de un producto? Me define el texto de las partidas y de las subpartidas, así como las notas de sección o de capítulo. ¿A qué se refiere con el texto de partida? Entonces, si yo regreso al arancel, a mí me dice que por más que el texto de la sección o del capítulo me diga una cosa, a mí lo que me va a dar la clasificación es el texto a partir de 4 dígitos, ¿no es cierto? Entonces, a mí lo que me va a establecer una clasificación es este aquí. Y es súper importante en clasificación leer las comas, porque por ejemplo a mí me dice grasa de cerdo, y hay estos ciertos paréntesis que nos aclara un poco más, incluida la manteca de cerdo, ¿no es cierto? Parecería redundante, pero en algún momento podemos ver que la grasa de cerdo es diferente de la manteca de cerdo, ¿qué les digo yo? Por el porcentaje de agua, por lo que sea, ¿no es cierto?
Esto implícitamente a mí me dice que hay una cierta diferenciación incluso entre la manteca y la grasa de cerdo, ¿no es cierto? Y también me dice que este capítulo, perdón, esta partida incluye grasa de ave. Pero ¿qué me dice que no incluye? Y siempre vamos a encontrar también estos textos. Excepto de las aves de la partida 0209 o 1503. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que la clasificación me da el texto de estos, el texto de las partidas y también de las subpartidas, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos que 4 dígitos partida y de 6 dígitos en adelante subpartida, ¿no es cierto? Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que me dice la regla 1? Me dice que la clasificación arancelaria principal o básicamente está dada por el texto de las partidas y subpartidas, y que los textos de secciones y capítulos o subcapítulos son solamente indicativos, ¿cierto? Ahora, ¿qué se refiere con notas de sección o notas de capítulo? En cada capítulo voy a encontrar yo al inicio unas notas, y son notas que me incluyen dentro de ese capítulo o me pueden excluir incluso, ¿cierto? Por eso hay notas de inclusión y notas de exclusión. Para este caso, por ejemplo, las notas de capítulo, ¿qué me dice? Estas son notas excluyentes porque me dice no comprende. Es decir, que este capítulo, ¿cuál capítulo tengo aquí? Que el capítulo 15 no va a comprender. El tocino, por ejemplo, me dice. Este capítulo, por más de que usted me diga que el tocino es grasa, no está incluido aquí, porque está en la partida 0209. Vamos a verificar eso, ¿no es cierto? Porque el tocino básicamente es grasa, pero me dice que está en la partida 0209. Ya vamos a buscar la 0209, ¿qué me dice esa partida? Me dice específicamente tocino. Y me dice incluso tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo. Frescos, refrigerados, salados, en salmuera, secos o ahumados. Entonces aquí iría el tocino. Entonces esas notas de capítulo vamos a encontrar siempre en cualquier capítulo. Y esas notas a mí sí me definen la clasificación. Por ejemplo, dentro del capítulo 2 tengo carne y despojos comestibles. Y tengo también una nota excluyente que me dice, este capítulo no comprende en las partidas 01, 02, 01 a 0208 y la 02010 los productos impropios para alimentación humana. Es decir, que aquí solamente van a ir, a pesar de que sea carne, siempre que sea para alimentación humana, porque los que no son propios para la alimentación humana no van aquí. Por más de que sean despojos o por más que sea carne, ¿no es cierto? Solamente va a ir aquí la carne que sea para alimentación humana. Porque, por ejemplo, puedo tener carne para investigación o puedo tener carne para cultivos de virus, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esas ya no van aquí, van solo las que sean para alimentación humana. ¿Qué no van aquí, por ejemplo? Las tripas, las vejigas o los estómagos de animales, ¿no es cierto? Porque a pesar de que pueden ser comestibles, ¿no es cierto?, tienen una partida específica que es la 0504. Tampoco va aquí, a pesar de que pudiese ser un despojo de un animal, la sangre animal, porque tiene una partida específica. E incluso me aclara que puede ir en la partida 05 o en la 3002, ¿cierto? ¿Cuándo podría ir en la 0511? Cuando tenga un propósito únicamente alimenticio, puede ser. Y en la 3002 cuando tenga un propósito farmacéutico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en base a la sangre se crean reactivos. Y ahí sí me puede llevar a la 3002. ¿Qué más no está comprendido aquí? Las grasas de animales. ¿Por qué? Porque va a irse al capítulo 15, me dicen, ¿no es cierto? Entonces, incluso aquí vemos que del capítulo 15 me manda al capítulo 2 y del 2 tiene relación con el capítulo 15, ¿no es cierto? Y me dice, incluso hay una nota complementaria nacional. Dice, se entiende por cortes finos a las carnes de primera calidad
así como el bife ancho, lomo, cuadril, peseto, bife angosto entero, ¿no es cierto? Porque debe haber alguna subpartida que me diga solamente cortes finos. Pero, ¿qué entiendo yo por cortes finos? Y ahí es cuando, por ejemplo, entran en controversia los importadores con la aduana, porque la aduana le va a decir, a ver, para mí solamente son cortes finos los que me dicen la nota complementaria. Si usted me dice que es un corte fino porque su ganado es fino, no es así. Entonces, por eso es bien importante el uso de estas notas complementarias, porque el importador dice, pero es que yo tengo carne de un ganado que es fino, es certificado y viene de Paraguay. Sí, puede ser así, de hecho va a ser así, pero las notas no me dicen eso. O sea, las notas a mí lo que me dicen es que únicamente se entiende por cortes finos, carnes de primera calidad, así como el bife ancho, el lomo, cuadril, peseto, bife angosto entero, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Volvamos a la presentación. Ok. ¿Hasta ahí alguna duda con la regla 1? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Sí, está siendo grabada la presentación, así que si tenemos alguna duda, va a quedar grabado y lo pueden volver a revisar. Ok. Terminemos con la regla 1, entonces, de hoy. Vamos a avanzar con la regla 1. Ok. Entonces, por ejemplo, tengo un ejemplo de regla general de interpretación 1, ¿no es cierto? ¿Qué yo veo aquí? Veo una mesa de metal, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo yo veo que me dice a mí, el texto de la sección 12 me dice, metales comunes y manufacturas de estos metales, ¿no es cierto? Pero veo que puede haber muchas mesas de metal común, pero si yo voy más allá del arancel, si yo hiciese caso solamente al título de la sección, aquí me dice metal común y manufacturas de estos metales, y una mesa es una manufactura de metal, entonces yo podría clasificar. Pero, ¿qué es lo que me dice la regla 1? No, los títulos de las secciones no te determinan la clasificación. ¿Qué es lo que determina la clasificación? El título de la partida o subpartida. Yo reviso el arancel en la partida 940320, me dice el texto de partida, los demás muebles de metal. Entonces es una descripción que sí me define ya la clasificación, porque ya me está diciendo mueble, ya me está diciendo metal. Recordemos siempre que los títulos de sección, los títulos de capítulo, solamente me dan una indicación que me lleve a poder clasificar ese dicho producto. Ok, vamos a hacer una clasificación rapidita y luego yo voy a coordinar con Vero para ver si es que les puedo enviar una tarea de un producto muy simple para que únicamente incluso poniendo control F en el arancel, ustedes lo puedan encontrar y puedan verificar que el texto de la partida es el que define la clasificación arancelaria. Entonces, por ejemplo, yo tengo, voy a agregar un poquito más en la sesión para no tener problemas, porque puede que me extienda unos 5 minutitos más, ok. Listo. Entonces voy a clasificar, por ejemplo, el papel aluminio. ¿Ok? ¿Qué habíamos dicho que es lo básico para clasificar? Conocer el producto, ¿no es cierto? Entonces, a mí me dice, ¿qué datos yo puedo recabar de un simple papel aluminio? Muchos. Y eso es lo importante, por ejemplo, para la clasificación. Puede ser papel aluminio, pero ¿qué es lo que puede diferenciar un producto de otro? Viene con soporte, viene sin soporte, viene en hojas, viene en rollos, de qué espesor es, de qué medida es, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, para nuestro caso, este papel aluminio es el típico papel aluminio que se utiliza en la cocina, que tiene un soporte de cartón, ¿no es cierto? Y ya yendo un poquito más allá, por ejemplo, me dice que para el análisis de la mercancía yo tengo los siguientes datos, ¿no es cierto? Ahí tengo el papel aluminio, ustedes lo pueden ver, es el típico papel aluminio. Pero, ¿qué me dice? ¿Qué características específicas tiene este producto, no es cierto? Dice que el espesor de la lámina, se han hecho mediciones
Y de las mediciones yo he tenido que tiene estos resultados, por ejemplo, tiene 0.09 milímetros, 0.08, 0.06, 0.010, 0.015, y en promedio este producto tiene un espesor de 0.01 milímetros, ¿no es cierto? Y esta información puede ser importante, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, yo ya me voy, vamos a empezar a clasificar. ¿Cuál es la materia constitutiva de este producto, no es cierto? ¿Se acuerdan que yo les decía que es importante conocer de qué está hecho? ¿Recuerdan ustedes de qué estaba hecho este papel? De aluminio, ¿no es cierto? Entonces, si yo fácilmente voy, recuerdo que había una sección que me decía metales, ¿no es cierto? Y voy a ubicar el capítulo correspondiente al aluminio, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo digitar de esta forma, por ejemplo. Aluminio. ¿No es cierto? Aquí me dice minerales de aluminio que contengan principalmente aluminio, y vamos a ver si el capítulo 26 es del aluminio. Entonces, el capítulo 26 me habla de minerales metalíferos, escorias y cenizas. Entonces, no es específico para el aluminio, ¿no es cierto? Voy a seguir buscando. Ok. Aquí, si ustedes ven, por ejemplo, con aluminio me da muchas opciones, porque, por ejemplo, hay sulfatos que son químicos de aluminio, silicatos de aluminio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ubicar el aluminio. Bueno, para no seguir ahondando en el tema, más o menos está por el capítulo 76, 75, ya lo vamos a verificar. 7601, me parece que es la plata esta. Oh, me equivoqué, sí era el capítulo 76. Entonces, si ustedes pueden ver, está en el capítulo 76. ¿Cómo yo me ubicaría? Me voy a ir al índice o la subdivisión donde estaban las secciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí ya voy a irme a las secciones. En primer lugar, ya he identificado las características de mi producto. Sé que es un papel aluminio, sé que está hecho de aluminio, que tiene un grosor de un espesor de 0.01 milímetros y que generalmente lo uso en la cocina, ¿no es cierto? Entonces vamos a clasificar primero por la primera opción que tenemos, que es la primera regla. Entonces, como los textos de sección son indicativos, yo voy a ir viendo, ¿no?, en cuál puedo incluir. Sección 1, no, porque me habla de animales. ¿No es cierto? Aquí está. Entonces, por ejemplo, yo tengo la sección 1 que únicamente me habla de animales, no voy a poder clasificar ahí porque no tiene nada que ver. La sección 3 tampoco porque me habla de grasa, sección 4 tampoco porque me dice industria alimentaria, no tiene nada que ver. Sección 5, productos minerales, podría, pero siempre y cuando sea, por ejemplo, solamente un mineral, y el aluminio, por ejemplo, es un metal. La sección 6, industrias químicas. La sección 7, plástico y sus manufacturas. Sección 8, pieles no. Sección 10, madera no. Sección 12, pastas de madera tampoco. Sección 11, materiales textiles y sus manufacturas no. Tengo calzados, sombreros y demás tocados tampoco. Tengo la sección 13, manufacturas de piedra no. Tengo perlas finas. Tengo, por ejemplo, aquí ya metales comunes y manufacturas de estos metales. Ahí puede ser, ¿no es cierto? Ya me da una indicación de dónde yo puedo buscar más profundamente. Y si yo voy revisando los capítulos, tengo, por ejemplo, el 72, hierro y acero. No. 73, fundiciones de hierro y acero. Manufacturas, ¿no es cierto? No. 74, cobre. 75, níquel. 76, aquí tengo. El 76 sí me dice aluminio y sus manufacturas, ¿no es cierto? Entonces, ya sé a qué capítulo voy a ir y me puedo dirigir al capítulo 76, ¿no es cierto? Entonces yo voy a buscar el capítulo 76
El título 76 sí me dice ya específicamente aluminio y sus manufacturas, ¿correcto? Entonces, voy a fijarme de acuerdo a la regla 1 primeramente en el texto. Entonces, recuerden, las partidas 4 dígitos. 7601, esto es aluminio en bruto. Alguien que me responda al chat. El producto que quiero clasificar es aluminio en bruto, ¿sí o no? No, ¿no es cierto? Porque ya tiene una elaboración, ¿no es cierto? Vamos a seguir. Tampoco. 7603, ¿son polvos y escamillo de aluminio? No. 7604, ¿son barras y perfil de aluminio? Tampoco, ¿no es cierto? No es ni una barra ni un perfil. Si ustedes se pueden dar cuenta, la misma estructura del arancel iba por el grado de elaboración, pero dentro de un capítulo, de hecho, ustedes pueden ir viendo que también elaboración en base al grado de elaboración, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a ir viendo que ya, por ejemplo, aquí ya el 7604 ya tenemos barras y perfiles. No tiene que ver con mi producto. Va avanzando, 7605, alambre de aluminio. No tiene que ver con mi producto. 7606, chapas y tiras de aluminio de espesor tal. No tiene que ver con mi producto, pero la numeración va avanzando y el grado de elaboración dentro del capítulo va avanzando. Por ejemplo, la 7606, tengo hojas y tiras delgadas de aluminio, incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares, de espesor inferior o igual a 0.20 milímetros, sin incluir el soporte. ¿Creen que pueda ir en este capítulo, en esta partida? Les voy a poner ahí para que ustedes vean. Sí, ¿no es cierto? Porque específicamente me habla de hojas. Y el papel aluminio es una hoja. Básicamente es una hoja de aluminio, ¿no es cierto? Entonces me dices, una hoja de aluminio, incluso si estuviese impresa o fijada sobre papel, ¿no es cierto? Entonces me dice que aquí también se puede ir el simple papel aluminio, aquellas que estén impresas o fijadas sobre papel, u otro soporte similar. Entonces coincide con mi producto, ¿no es cierto? Porque están sobre un soporte de papel. Y me dice, de espesor inferior o igual a 0.20 milímetros. ¿Cuánto medía el mío? 0.01. Entonces, sí puede clasificarse en este capítulo. Si es que mi producto fuese mayor a 0.2 milímetros, ya no lo voy a clasificar aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque posiblemente ya no se considere hoja o tira delgada, ¿no es cierto? Porque este parámetro de aquí, que me dice 0.2 milímetros, me da la propiedad para que se considere hojas o tiras. Si es que es mayor a 0.2 milímetros, ya no lo voy a considerar una hoja o tira delgada, ¿no es cierto? Ahora, como le había dicho, ya cuando he determinado la partida, ¿no es cierto? Voy a ir a los niveles. ¿Y cuántos niveles tengo aquí? Alguien que me ayude a verificar cuántos niveles tengo dentro de la partida 7207. ¿Cuántas divisiones de primer nivel tengo? ¿Alguien? ¿Recuerdan los guiones? Esto es mi partida, ¿no es cierto? Todo esto es mi partida, hasta ahí. Hasta ahí es la 7607, sus subdivisiones. Pero dentro de esa 7607, ¿cuántos de primer nivel tengo? ¿Cuántos con un solo guión tengo? 2, correcto. Gracias, Cristian. Gracias, Juan. Tengo 2, ¿no es cierto? Entonces, ya he identificado los de primer nivel y voy a comparar entre solamente los de primer nivel ahora, ¿no es cierto? Entonces, volvamos al arancel. Tengo unos que dicen sin soporte, otros que dicen con soporte. Para mi caso, ¿cuál elegiría yo? ¿Cuál de primer nivel elegiría para el producto que estamos clasificando? ¿Con soporte o sin soporte? Correcto, el de soporte, ¿no es cierto? Porque mi producto sí tiene un soporte.
Alguien por ahí me dijo sin. Juan Antonio. ¿No es cierto? Sería sin soporte si solamente fuese una lámina que no viene enrollada o no viene sobre un soporte. En este caso, si vemos el producto, vamos a ver el producto, es el papel aluminio que siempre hemos usado y que viene con un soporte de plástico o de cartón, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces vamos nosotros a elegir el que dice con soporte, ¿no es cierto? Y ustedes, como pueden ver, este que dice con soporte ya no tiene más subdivisiones y ya tiene sus 10 dígitos. Entonces, yo ya he clasificado mi producto, ¿no es cierto? Y es así como yo clasifico las mercancías. ¿En base a qué? Al texto de partida o subpartida, incluso el texto del capítulo también, pero básicamente y legalmente la clasificación de los productos se da por el texto de partida y subpartida de los productos, ¿no es cierto? Porque nos hemos ido por el texto de la partida, hemos analizado que sí se incluye mi producto, y por el texto de la subpartida, que me da una indicación que es con soporte. Para nuestro producto, la clasificación, el código arancelario es el 760720, ¿no es cierto? Y a nivel nacional, 0000. Y por ejemplo, este producto paga 0% de arancel. ¿Ok? ¿Qué hubiese pasado si es que yo tenía, por ejemplo, un producto que era sin soporte? ¿Qué tenía que hacer? Alguien que me ayude, si es que yo, por ejemplo, tenía un producto que era sin soporte. Supongamos que mi producto es sin soporte, ¿no es cierto? Y yo ya me he ubicado que mi producto es sin soporte y tengo aquí sin soporte. Bajo este sin soporte yo tengo todavía una subdivisión más, ¿no es cierto? Correcto. Tengo aquí otra subdivisión de segundo nivel. Yo hubiese tenido que elegir entre, como ya elegí, he supuesto que es sin soporte y veo que hay una subdivisión adicional, porque aparte de eso ustedes ven que donde me dice sin soporte no tiene codificación numérica, obligatoriamente me incita, por así decirlo, o me lleva a elegir uno de estos dos de aquí, ¿no es cierto? Porque este ya no, porque ya es otro nivel, otro de primer nivel. Solamente tengo que elegir entre los de segundo nivel de mi primer que yo elegí. Ahí tendría que elegir entre simplemente laminadas o las demás, ¿no es cierto? Tendría que ver si es que es algún otro tipo de elaboración que no sea simplemente laminada, o si es que simplemente laminada, elegiría esta de segundo nivel, ¿no es cierto? Ok, eso sería por lo menos el contenido hasta el día de hoy. Que quede claro, y para recapitular nada más, son 6 reglas de interpretación. Estas reglas hay que irlas aplicando en orden consecutivo. Mañana ya vamos a ver las demás reglas para que podamos aplicarlas. Para poder yo clasificar mi producto, necesito conocer mi producto. O sea, primeramente necesito saber qué es lo que yo voy a clasificar. Técnicamente se conoce como análisis merciológico, pero es conocer mi producto, de qué está hecho, si es necesario conocer el espesor, si tiene soporte, por ejemplo, si es que yo traigo un producto, por decirles, este producto que tengo aquí, ¿qué es? ¿Es un cuaderno? ¿Es una agenda? No sé, ¿es cuadriculado? ¿Para qué se usa? Etcétera, etcétera. Conocer mi producto, ¿no es cierto? Y después de conocer mi producto, establecer las características principales de mi producto, irme a la regla general 1, que es buscar en base al texto de partida o subpartida. Recordar que para aplicar la regla general 1, establece la clasificación legalmente y propiamente los textos de estas partidas. Recuerden, partida 4 dígitos y subpartidas 6 dígitos. Partidas regionales 8 dígitos y subpartidas nacionales 10 dígitos. Para nosotros presentar una declaración deberíamos llegar hasta los 10 dígitos, siempre, ¿no es cierto? Van a haber casos en los que únicamente están dígitos, pero como en nuestro caso del papel van a ver que siempre se rellena con 000 al final. Pero eso ya va a estar en el arancel, ¿no es cierto? ¿Qué más? No sé, alguien
tuvo alguna duda, alguna cosa que les quedó por ahí flotando en el aire que necesiten que les aclare. No, ¿alguien más? No. Ok, bueno, voy a coordinar con Verónica les voy a mandar un listado de productos que lo puedan clasificar cada uno. ¿Cuántos participantes somos? ¿19? 18, ya. Voy a ubicar 18 productos, ¿no es cierto? Para que puedan de alguna forma ver el producto, ustedes hagan una especie de hecho, hagan una tarea, ¿no es cierto? El producto que se les asigne, lo que van a hacer es básicamente describir el producto, de qué está hecho, para qué es, las preguntas que teníamos ahí en la presentación, ¿no es cierto? Luego de eso van a aplicar, si ustedes quieren, no hay problema, le ponen control F al archivo del arancel y le buscan la clasificación. Van a ser productos muy sencillitos, únicamente para que ustedes puedan ver que la clasificación se da en base al texto de la partida y subpartida. ¿Listo? Listo. Espero que haya sido claro. Nuevamente les indico, si voy muy rápido, si creen que me estoy saltando algo, levanten la mano. Berito me ayuda cuando yo estoy fuera de la plataforma, indicando si alguien necesita alguna aclaración, etcétera, etcétera. Básicamente hemos visto la estructura del arancel, lo básico, pero qué es lo importante, los niveles, la estructura del arancel, y nos hemos adentrado ya primerito a la regla 1, que es con lo que básicamente clasificamos. Espero que haya sido provechoso este tiempo, nos hemos pasado un poquito, pero ya mañana continuamos. Espero mañana deberíamos avanzar con las otras reglas de clasificación y avanzar ya en el análisis de otros productos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Voy a finalizar la reunión. Hasta mañana. Hasta mañana, pasen bien. Con todos. Hasta mañana, muchas gracias.